para que tengan otro ejemplo de cómo puede ser un parcial las características de un examen final, porque el enunciado, si bien varía en complejidad, no en el esquema que tiene el enunciado, vamos a ir viendo, siempre se les pide que esquematicen un modelo de entidad-relación, que vamos a derivar de la narrativa que se encuentra abajo, que tiene reglas de negocio, que después transformemos ese modelo de entidad-relación en un modelo relacional, utilizando el procedimiento del pasaje a tablas, y dice indicando atributos que contiene cada tabla, aquellos que pueden admitir valores nulos, no de todos, pero algunos por ahí sería conveniente que dijeran si puede admitir o no valores nulos, ya vamos a ir viendo en qué casos. Sí o sí, en las claves foráneas, o sea, hay que indicar las claves primarias y en las claves foráneas, ahí cuando se requiera, si admiten o no valores nulos. Y después hay dos ejercicios de álgebra relacional, que es un tema que vamos a empezar a dar la clase que viene, para lo cual necesito que estos temas anteriores los hayan repasado. En particular, ¿sí?, el tema de análisis de dependencias funcionales y normalización, que les quedó un video para mirar, que si no lo vieron para esta clase, mírenlo para la próxima, porque les voy a dar una ejercitación para hacer. ¿Está? Entonces vamos a empezar con esa ejercitación y después vamos a seguir con álgebra relacional. Bueno, el esquema de lo que se pide, digamos, en un parcial o en un examen final en cuanto a modelo de datos es este. Varía, obviamente, la complejidad del enunciado. Bien, yo voy a empezar a leer el enunciado y lo que les voy a pedir a ustedes es que abran el Draw.io y en la medida que vayamos detectando componentes del modelo, los vayamos graficando, así después alguien comparte el paso a paso de esto, y yo no les muestro ya directamente el modelo resuelto, y ustedes los pueden ir resolviendo. Bien, arranco. Dice, un laboratorio de exámenes clínicos, LEC, nos convoca a realizar un análisis de un sistema de información para su sector extracción de sangre, donde se realizan distintos tipos de exámenes asociados a una investigación en curso. Del relevamiento realizado surge lo siguiente. Cuando una persona se presenta por primera vez a realizarse una extracción de sangre, se lo registra como paciente. Generalmente ustedes van a encontrar una llamada, ¿sí?, como esta que tiene paciente, a una regla de negocio. Entonces vamos a ir a la regla de negocio y vamos a leer a qué se refiere como paciente. Profe, una pregunta. Sí, ¿Este no lo hicimos, no lo vimos la semana no es pasada? parecido. Ah, listo, listo. Lo único que tiene de parecido es el paciente. El resto cambia. Bien, ¿sí? Lo registramos como paciente. El paciente está identificado por un ID de paciente y ahí ya me está diciendo algo la regla. Que hay que Una entidad paciente. una entidad paciente. ¿De qué tipo es esa entidad? Fuerte. Una entidad fuerte, porque tiene una clave primaria. O sea, hay un identificador de paciente que identifica unívocamente a una instancia de esa entidad paciente. Bien, además se registran tipo y número de documento, nombre y apellido, domicilio, teléfono, localidad y provincia. Y hay una llamada a localidad que me dice que las localidades se identifican por un código postal único y se conoce la provincia a la que pertenecen, y que las provincias se encuentran codificadas y se conoce su nombre. ¿Qué son localidades y provincias? Entidades. Entidades, ¿de qué tipo? Fuertes. Fuertes también, porque localidades tiene código postal que la identifica y provincias tiene, también dice, se encuentran codificadas, o sea que tendrá un identificador de provincia o un código de provincia. Bien, hasta ahí tenemos 3 entidades fuertes. ¿Estamos de acuerdo? Vayan dibujándolas, les doy un ratito, y mientras tanto les voy a preguntar. Entre los atributos de pacientes están el tipo y el número del documento. ¿Yo podría haber utilizado el tipo y el número de documento para identificar un paciente? Sí, Sí. es Sí. una clave ¿Sería una clave de qué tipo? Ahora, candidata.
Era una clave candidata, porque yo no la elegí para clave primaria porque estoy eligiendo ID de paciente. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cómo van con el gráfico? Porque ahora tenemos que hacer los vínculos, porque decía, un paciente está identificado por un ID de paciente y se registran todos los atributos y además localidad, que es una entidad fuerte. Entonces me está diciendo que hay, ¿qué cosa entre paciente y localidades? Una relación. Una Una relación. relación o vínculo, perfecto. ¿De qué tipo es esa relación o vínculo? ¿Qué cardinalidad tiene? 1N, 1 a n. ¿Uno de qué lado? del paciente. Paciente. No, de localidad, ¿no? De localidad. Bien, bien, bien. Uno, o sea, la máxima cardinalidad del lado de localidad es 1 y la máxima cardinalidad del lado de paciente es n. Bien. ¿Me pueden decir cuál es la mínima cardinalidad del lado de localidad? 1, 1 también. ¿Por qué? porque el paciente pertenece sí o sí a una Sí. localidad. Sí o sí a una localidad. Y si esa localidad no estuviera cargada, no podríamos cargar, no podríamos registrar al paciente. ¿Estamos de acuerdo así en eso? Con lo cual vamos a decir que hay una dependencia de existencia con localidad, ¿eh? Entre el paciente y la localidad. Bien, y del lado de paciente, ¿cuál será la mínima cardinalidad? Ninguno. 0, exactamente, porque puedo tener registrada la localidad, pero todavía no tengo ningún paciente que viva en esa localidad. Bien, hasta ahí está bien. ¿Qué otro vínculo hay que marcar ahora? Localidad, provincia. Localidad, provincia. ¿Lo entienden todos a eso? Si bien yo lo puse como atributo de paciente en la regla, parecería que es un atributo de paciente, en realidad es el vínculo entre localidad y provincia. ¿Está bien? Porque las localidades se identifican por un código postal único y se conoce la provincia. O sea que la navegación desde el paciente hasta la provincia la hago por localidad. Bien, ¿y de qué tipo es el vínculo entre localidad y provincia? Y dependencia. Cuando yo pregunto el tipo de vínculo, es binario y me tienen que decir la cardinalidad. Binario porque está uniendo dos entidades, está relacionando dos entidades y me tienen que decir la cardinalidad. N1. N1 o 1N. Ah. No importa el orden que lo digas, 1N. Perfecto. ¿Uno de qué lado? La De provincia. provincia. La provincia y N del lado de localidad. Y acá pasa algo similar a lo que hicimos entre paciente y localidad. ¿Cuál sería la mínima cardinalidad del lado de provincia? 1. 1 Uno. también, porque una localidad está sí o sí en una provincia, entonces sigue habiendo una dependencia de existencia. Bien, hasta ahí. 3 entidades, 2 vínculos. ¿Sí? ¿Y la cardinalidad mínima de localidad cuál sería? 1 también. Y ahí yo también le pondría 0, porque acuérdense que nos planteamos esta... ¿Cómo? No, se está parado. No, ahí No te te escucho. ¿Limpiaste la mesa? he muteado el micrófono. Bien. Bueno, ¿puedo continuar? ¿Por qué le decía usted, profe, que le pondría 0? Yo le pondría 0 por lo siguiente. Cuando yo le pongo del lado de n un 1, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, yo estoy cargando las provincias y como me dice, che, cuando cargues una provincia, sí o sí, del otro lado tiene que haber una localidad, al menos. Me va a exigir que en la misma interfaz yo cargue la provincia y le ponga al menos una localidad. En cambio, yo, si tengo 0 del lado n, cargo las provincias y después tranquilo me voy, cargo las localidades, que ahí sí le pongo la provincia porque dije, tengo dependencia de existencia con provincias. Era 1 a 1. ¿Está bien? ¿Se entiende la razón? Eso no lo haría débil si fuera así. No,
Hay dependencia de existencia, no de identificación. Los códigos postales son únicos. 2000 es Rosario. Son únicos. Entonces, no hay una dependencia de identificación de localidad. Hay una dependencia de existencia. Yo puedo tener una localidad si le registro la provincia asociada. Eso me dice la dependencia de existencia, pero no de identificación, que sí lo tendría en una entidad débil. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Muy buena pregunta, Pablo. Está muy bueno porque me puede generar duda eso. Bien, sigo leyendo arriba. Cada vez que un paciente se presenta a realizar una extracción, un profesional, enfermero en este caso, realiza el proceso de extracción. Vamos a ver qué dice con respecto a profesionales. Dice, los profesionales son enfermeros o bioquímicos. Se identifican con su número de matrícula y se registran tipo y número de documento, nombre y apellido, domicilio, teléfono, localidad, provincia y fecha de nacimiento. Los enfermeros realizan extracción de sangre, los bioquímicos realizan los exámenes asociados a la investigación. Bueno, vamos a quedarnos con la primera parte de la regla. Dice, los profesionales son enfermeros o bioquímicos, se identifican con su número de matrícula. ¿Qué ven ahí? ¿Qué componente ven ahí del modelo entidad-relación? Una solapada puede ser. No. Shiva. Es una jerarquía, vamos a decir que es una jerarquía. Eso. Bien, es una jerarquía. La superclase, ¿cómo se llamará? Profesionales. Profesionales, perfecto. Y después tengo, ¿cuántas subclases? Dos. Dos. Enfermeros y bioquímicos. Pero me dice que los profesionales son enfermeros o bioquímicos. ¿Eso qué me marca? Que la jerarquía, ¿de qué tipo es? Disyunta. Disyunta y además la de la Tal. ración es total. Porque no me dice hay otros profesionales. Hay un montón de profesionales, entre ellos hay enfermeros o bioquímicos. No. Me dice, o son enfermeros o son bioquímicos, no hay otra posibilidad. Entonces, una jerarquía disyunta total. En la superclase, ¿qué voy a poner en profesionales? ¿Qué voy a poner? ¿Qué atributos voy a poner? Matrícula. La matrícula, ¿qué más? Y todos los otros atributos que están ahí. Tipo y número de documento, nombre y apellido, domicilio, teléfono y fecha de nacimiento. La matrícula la voy a subrayar porque es la clave. ¿Está bien? Y en enfermeros y bioquímicos, ¿qué voy a poner? Nada. Nada. Al parecer no tiene Porque- atributos. Lo que Porque tiene lo que cambia es. viene después. ¿Sí? Lo que tiene viene después porque dice, los enfermeros realizan extracciones de sangre, los bioquímicos realizan los exámenes asociados a la investigación. Bien, pero además pasa algo, que acá también me menciona localidad y provincia. ¿Qué tengo que hacer con eso entonces? No, espere, profe, que vamos. Vamos despacio. No Unir alcanzo a profesionales, dibujar esto. unir profesionales con localidad, ¿o no? Claro, tengo que hacer un vínculo entre profesionales y localidad, como hice entre pacientes y localidad. ¿Sí? Bien, los dejo un segundito que hagan el gráfico. Y yo voy a tratar de hacer el mío. O hacer algo parecido. Me quiero borrar las otras cosas porque si no, no tiene gracia.
No está compartiendo pantalla, ¿verdad, profe? No, no, ahora lo voy a compartir. Porque le estaba borrando mi modelo, las otras cosas, para que ustedes no me lo chusmeen. Bueno, a ver, vamos a correr esto para el otro lado. Y esto para arriba. Bien. Teníamos paciente, localidad, provincia. ¿Sí? Y teníamos profesional, que era una jerarquía, disyunta y total, por eso tenemos las dos rayitas acá, y tiene, esperen que ahí me quedó una cosa. Las dos rayitas la hace total. Las dos rayitas la hace total. No sé por qué tengo esa cosa ahí. Ahí está. Las dos rayitas las hace total. Y la D de disyunta está dentro de la elipse y me indica que un profesional es un enfermero o un bioquímico. ¿Sí? Les tiene que haber quedado una situación así por ahora. ¿Está bien? Una pregunta que capaz que ya es medio tarde. ¿Las entidades las ponemos siempre en plural o singular? Porque siempre tengo esa duda. Lo que vos te guste más. A No mí, hay problema. a mí me gusta más en plural. Porque lo copié de otro lado y está en singular, pero es lo mismo. Bueno. Ustedes porque vienen por ahí con el modelo de dominio, que siempre lo ponían en singular, porque están hablando de un objeto, etc. A mí me gusta más en plural porque hay muchos pacientes adentro de esa entidad, muchas instancias de pacientes, pero es una cuestión de gustos, ¿no? Lo que sí lo tenemos que normalizar antes de empezar a trabajar en cualquier organización, ¿tá? Nos vamos a poner de acuerdo de cómo nombrar a las entidades. De hecho, cuando hay muchísimas entidades, o en realidad muchísimas tablas, porque lo que se va a reflejar es en el gestor de base de datos, probablemente hasta le ponga 3 letras adelante que me indican el módulo del sistema en el que se está trabajando con esa tabla, o sea, armo un esquema bastante completo de cómo voy a nombrar a las tablas. Imagínense en 3.500 tablas, buscar una tabla de estado de un módulo del sistema. Es piola. Entonces, va a haber tablas de estado, pero va a tener algo adelante que la identifique, etc. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Podemos seguir? Entonces, vuelvo a compartir el enunciado. Bien. Vamos a ver qué hacen esos profesionales. Dicen, los enfermeros realizan la extracción. Entonces vamos a la regla 3 y dice, para la extracción se registran la fecha, la hora, el paciente y el enfermero que la realizó. Hasta ahí. ¿Qué tengo? Una entidad débil puede ser. ¿Dónde ves la entidad débil? ¿Dónde dice que hay algo que depende de algo? ¿Puede ser una relación que se llame extracción? Me gusta más una relación. ¿Sí? Pero también podría, suena a entidad igual, pero... Porque se llama lindo, porque se llama extracción. Claro. Pero nada más. Una relación entre enfermero y paciente sería. Una relación entre enfermero y paciente, sí señor. ¿Y qué tiene esa relación? Vamos a pensar. Atributos, un par de atributos que dijo. Tiene un par de atributos, que son fecha y hora. ¿Está bien? Bien. ¿Y de qué tipo es una relación binaria y qué cardinalidad va a tener? MAN. Sí. MAN, porque un paciente puede venir muchas veces a donar sangre o a que le hagan extracciones de sangre. Esto no es donación, sino extracción. Y un enfermero puede atender muchas veces a distintos pacientes y al mismo también. Bien. Generalmente, en estos vínculos, NAM, cuando se plantean así, generalmente no, cuando yo los pase, cuando yo haga la transformación a tablas, ¿en qué se van a convertir los vínculos NAM?
Una tabla. en una Una tabla, tabla más. para la cual vamos a tener que hacer, en este caso, porque tiene atributos el vínculo, el análisis de dependencias funcionales de los atributos para establecer la clave. Ese texto que continúa ahí atrás me sirve para eso. Acá en este modelo no me agrega nada. Dice, un paciente se puede realizar solo una extracción en una fecha determinada. Me está diciendo cuáles son los determinantes, los atributos que determinan a otros que son determinados. ¿Sí? Entonces eso lo voy a usar para el modelo siguiente. Por ahora me quedo con que en el modelo de entidad-relación hay un vínculo NAM entre paciente y enfermero para la extracción, y se llama extracción. ¿Está bien? El análisis de dependencia funcional, cuando lo pasa a tabla, usted decía que era para ver, Para establecer la clave de esa tabla, que surge de un vínculo NAM. El único vínculo que se pasa a tabla es un vínculo NAM, ya sea binario o ternario, o que combine más de 3 entidades. ¿Está bien? Bien. Bueno. Entonces los enfermeros realizaban las extracciones. Pero si seguimos en la regla número 2, decía, los bioquímicos realizan los exámenes asociados a la investigación. ¿Sí? Entonces, ahí me marca la regla número 5. Vamos a la regla número 5. Perdón, antes de la regla número 5 está la 4, que en realidad estaba de acá arriba. Asociados a la investigación en curso, el laboratorio tiene definido una serie de tipos de exámenes. Nos faltó leer la regla 4. Los tipos de exámenes están codificados y tienen una descripción. ¿Qué sería eso? Es una entidad, fuerte. pero Es una entidad fuerte porque dice están codificados. Perfecto. Entonces tenemos un código de tipo de examen como clave primaria y un atributo que es descripción. Y es una entidad fuerte. Perfecto. Ahora sí leemos las 5. ¿Pudieron dibujar esas entidades? El vínculo que nos quedó. se va a llamar tipo examen. No digo la entidad. Se va a Tipos llamar de tipo. exámenes. Sí, puede llamar. Bueno, si ya tenemos tipos de examen y tenemos el vínculo ese que está, podemos seguir analizando la regla 5. Una pregunta, ¿los tipos de examen a qué están asociados? Todavía no sabemos, Ok. porque no me dice nada la regla 4. Me quedó ahí una entidad que se llama tipos de exámenes, pero todavía no dijo nada en la narrativa. Vamos a leer la 5. Los exámenes pertenecen a un tipo de examen, a una extracción y son realizados por un profesional bioquímico. Es una relación ternaria. Es una relación ternaria, perfecto. Tenemos tipo de examen que era una entidad fuerte, tenemos el profesional bioquímico que era una subclase de la clase profesionales y tenemos extracción. ¿Qué era extracción? Es una relación. Sí. Era un vínculo, una relación. ¿Podemos relacionar una relación No. con una relación? No. ¿Y qué tendríamos que hacer? Un cuadrado que atrapa todo eso. Que se llama Agregaciones. Agregado. Ahí va. agregación. Entonces tenemos que convertir a ese vínculo en una entidad de nivel superior que se llama agregación. Entonces vamos a tener un vínculo ternario entre tipos de exámenes, la subclase profesional bioquímico y la agregación extracción. ¿Cómo sería el cuadrado? ¿Qué atrapa la agregación? La agregación tiene que atrapar al vínculo binario entre paciente y enfermero, el NAM que habías hecho antes. Entonces, lo conveniente es que abarque la entidad paciente, la subclase enfermero, para que se vea bien.
Bueno, acá les compartí mi gráfico para que lo vayamos viendo. Nosotros teníamos el vínculo extracción entre paciente y enfermero. ¿Sí? Que tenía fecha de extracción o la extracción, ahí apareció otro atributo que ahora vamos a ver. Y después dijimos, hay un vínculo que es ternario entre tipo de examen, el bioquímico, y la agregación, que era el rectángulo que me estaba marcando ese vínculo NAM, ¿sí? Y ahí se obtiene el vínculo ternario, que tiene atributos, tiene fecha de examen, hora de examen y resultado. A ver, yo no puedo tener una agregación de un vínculo que no sea NAM. ¿Estamos? Si marcan una agregación en un vínculo 1 a N, es un error conceptual muy fuerte. Siempre. La agregación lo que contiene es un vínculo binario NM o un vínculo ternario podría ser. En este caso se dio con un vínculo binario. Profe, ¿podría Sí. explicar las cardinalidades ahí de examen, tipo de examen y eso? Bien. En general, vamos a poner siempre cardinalidades a muchos, ¿sí? Y la mínima va a ser 1 por convención. Pues no vamos a estar pensando si puede haber cero, porque hay que pensarla, sino en binarios, o sea, una entidad con otra que se combina, que se relaciona, etc. Entonces, por convención le vamos a poner 1, la mínima, y la máxima generalmente va a ser a muchos. ¿Está? Porque si no tendríamos que tener mucha información. A lo sumo, una sola de las entidades se puede relacionar con una cardinalidad A1. Una máxima de cardinalidad A1. ¿Están? Sí, siempre, yo creía que era obligatorio que siempre haya una que sea de A1 a 1. No es obligatorio para nada. Sobre todo habiendo atributos acá. Porque fíjate, es más, ahora vamos a dejar de compartir esto, total ustedes lo están haciendo y vamos a volver a la narrativa. Mira todo lo que dice con respecto a eso. Nosotros estábamos en la regla 5, que decía los exámenes pertenecen a un tipo de examen, a una extracción y son realizados por un profesional bioquímico, lo que nos estableció ese vínculo ternario. Se registran fecha y hora y resultado, con lo cual eran los atributos del vínculo, y después dice, un mismo tipo de examen puede ser realizado más de una vez para una extracción en diferentes horas si el examen hubiera fallado. En una fecha y hora pueden realizarse varios tipos de exámenes. Es como muchos a muchos, porque lo que está jugando ahí son atributos del vínculo para establecer cuándo es uno. ¿Tá? Entonces no pienso en eso, porque lo voy a pensar. ¿Se acuerdan que yo hace un ratito les dije que en un vínculo NAM, generalmente, como ese se va a pasar a tabla, al final les ponemos datos como para hacer el análisis de dependencias funcionales? Bueno, acá pasa lo mismo, porque este vínculo ternario, cuando hagamos el modelo relacional, también lo vamos a pasar a tabla, ¿sí? Y ahí también vamos a tener que hacer el análisis de dependencias funcionales. ¿Con qué? Con todo este texto que dice acá, un mismo tipo de examen puede ser realizado, lo vamos a pensar después cuando hagamos el pasaje a tabla. No nos vamos a detener ahora, no nos agrega mucho detenernos ahora en eso. Ahí yo veo que en los atributos de examen usted no identifica clave. ¿En el vínculo? Sí. ¿Puedo tener una clave en un vínculo? Ah, acá no. Se ponen. Está bien, No. bien. Las claves son para las entidades fuertes y a lo sumo la entidad débil tiene un discriminante.
nada más. Pero no me vayan a subrayar ningún atributo en el vínculo porque no puede haber claves en los vínculos. Me lo impide el modelo. ¿Estamos más o menos hasta acá? Estamos. Bien. Vamos a la regla 6. Porque acá decía, la investigación consiste en realizar, finalizado el horario de atención a exámenes, a las extracciones realizadas durante el día y comprobar, 6, hay una llamada 6, la hipótesis en estudio. Vamos al 6, dice, una vez realizados los exámenes, en base al análisis de los resultados, se indica el estado de la extracción. Es decir, si responde o no la hipótesis planteada sobre la que se basa la investigación en curso. Fíjense que una regla, yo cuando les mostré el modelo que estaba haciendo yo, ya estaba el atributo estado en exámenes, en el vínculo. ¿Sí? O sea que una regla lo que me puede estar haciendo es dar una entidad, fuerte o débil, una jerarquía, un vínculo NAM, un vínculo ternario, o nada más que un atributo que se agrega a lo que ya hemos hecho. ¿Sí? O sea que las reglas hacen a los datos, ¿sí? Hacen al modelo y a los componentes del modelo, pero también a los atributos que se pueden agregar. Con lo cual, lo único que agrega la regla número 6 es un atributo al vínculo extracción. ¿Sí? Bien. Se lo agregamos a Que lo extracción. agregan al vínculo extracción. Bien. Hasta acá obtuvimos el modelo entidad-relación. Les voy a agregar algo para que lo tengan en cuenta, que a lo mejor ya lo hicieron en práctica con Vilma, pero que puede pasar en un modelo. En un modelo, además de esta complejidad, pueden aparecer más de un vínculo entre dos entidades, porque significan distintas cosas, ¿sí? Eso creo que hemos visto, que podemos poner rol en el vínculo, creo que en el del juzgado, que era demandado o actor, ¿sí? O le poníamos dos vínculos o le poníamos el rol, y era lo mismo. Bien, eso puede pasar. Y también puede pasar que me quede una entidad suelta en el modelo, ¿sí? Que no tenga vínculo con ninguna otra entidad. Sí o sí esa entidad va a tener que ser una entidad fuerte. ¿Está? Pero puede pasar que tengamos, digamos, dentro de las reglas de negocio y me quede una entidad suelta. Hoy se me había ocurrido un ejemplo de eso. Por ejemplo, vamos a suponer que después de la extracción al paciente se le da un voucher para ir a tomar el desayuno a algún lado, ¿sí? Algún bar que yo tenga en la zona. Y entonces van variando los bares, porque hago un convenio a partir de una fecha con un bar, hago otro convenio a partir de una fecha con otro bar. Entonces, cuando voy a escribir el voucher, tengo que escribir el nombre del bar al cual voy a mandar a esta persona que se hizo, el paciente que se vino a hacer la extracción. Ahí tendríamos que guardar, ¿sí? Por una necesidad de la organización, el histórico de los cambios de bares que hemos contratado. ¿Sí? ¿Qué les parece que podríamos poner ahí? Una entidad que tuviera qué cosas. Fecha desde. Fecha desde, como atributo, ¿y qué más? El bar. El nombre del bar. Bien. Clave de esa entidad. Los dos. Una combinación. No, porque no tengo dos bares al mismo tiempo. Tengo Bueno. a partir de una fecha un único bar. ¿Es necesario el bar entonces? La fecha. Con la fecha ya estaríamos. ¿Tiene alguna relación con el resto de lo que estuvimos trabajando hasta ahora? No, porque yo lo único que hago es consultar esa tablita para ver a qué bar le tengo que escribir en el voucher al paciente para que vaya.
sea que no tiene vínculo, queda como suelta en el modelo. Y eso puede pasar, ténganlo en cuenta. La podría relacionar con la extracción para no, Pero ¿para qué? para controlar la cantidad de vouchers que estoy dando. Ah, que estoy escribiendo. Ah, bueno, pero si no me dicen esa regla de negocio, no, me queda suelta en el modelo. ¿Sí? Si tengo que controlar la cantidad de vouchers, ahí sí te creo que lo vinculo y le digo a qué fecha pertenece el voucher o lo que fuere. Sí, bien. Bueno, chucu, 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 chucu. Igualmente puedo contar los profesionales que vienen a hacerse extracciones y supuestamente a todos les di el voucher. Bien, entonces así nos quedó el modelo. Vamos a trabajar entonces ahora para pasar este modelo, la entidad-relación, a tablas. ¿Sí? Vamos a tratar de poner en la pantalla todo el modelo. Ahí. Bien. ¿Me pueden decir cuántas tablas surgen en el pasaje a tablas de este modelo entidad-relación? ¿Cuántas tablas voy a tener? Conté yo, no sé si está bien. Claro, depende de cómo pasen. Bien, dependo de cómo voy a pasar profesional. Claro. Bien, ¿qué formas tengo para pasar profesional? Las jerarquías. A superclase, Jerarquía Superclase, completa. ¿cuántas tablas genera eso? una. Una. Bien. ¿La otra forma? A subclase, A subclases, en ese caso, ¿generaría cuántas? 3. No, si paso a No, 2. subclases, Dos, solamente 2. Bien. ¿Y de la otra forma? completa, ¿cómo era? Jerarquía Jerarquía completa. completa. Y en ese caso generaría Para ¿cuántas mí tablas? una, ¿no? Jerarquía no, completa. ¿Cuántas tablas me Tres, generan? 3 en este caso, porque pasaría profesional, enfermero y bioquímico. Bueno, de esas 3 formas, solo vamos a optar por pasar todo a superclase o pasar la jerarquía completa. ¿Estamos? Yo acá lo haría superclase. ¿Cómo? Yo acá creo que lo haría superclase porque enfermero y bioquímico No tienen ningún tanto, atributo, entonces no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? El único malo de este modelo es que no le pusimos tipo de profesional, que estaría bueno que hubiese estado. Pero bueno, se arregla, se le agrega el atributo de última, llegado el caso. Pero sí, pasar a superclase al no tener atributos, digamos, las subclases, estaría bueno. Tengo un problemita con mi perro hoy. Entonces, la única que no vamos a utilizar o que no vamos a pensar nunca es el pasaje a subclase, porque significaría agregar redundancia al modelo, tiene muchas complicaciones. Sí la tenemos en cuenta porque podemos llegar a encontrar ya así el modelo pasado a subclases. Entonces a lo mejor podríamos mejorarlo y evitar ese pasaje a subclases. ¿Está? Bien. Entonces, considerando, como decían recién, que hacemos el pasaje a superclase, o sea que vamos a pasar solamente profesional, ¿cuántas tablas me van a quedar? ¿Mm? 7 puede ser. 7 tablas, exactamente. Vamos a controlar ahora que sean 7 cuando las pasamos. Porque estamos pasando provincia, localidad, paciente, profesional, tipo de examen, examen y extracción.
¿Está bien? Acuérdense que cuando paso el vínculo N a M, que está metido dentro de una agregación, es lo mismo que la agregación, no tengo que pasarlo 2 veces, ¿eh? Pasó una sola vez. Pasó el vínculo N a M extracción, y ya después tengo la agregación, ¿está? Porque ya hice el pasaje a tabla. Bien, cuando hago ese pasaje a tablas de todo esto, para hacerlo más tranquilo, digamos, y que no tenga que andar modificando mucho el modelo, tengo que tratar de arrancar pasando aquellas entidades que no tienen o que no van a tener claves foráneas. Perdón, profe, sobre eso del pasaje a tabla del vínculo de extracción y no la agregación, ¿sí? Sí. Para el modelo relacional, ¿qué sería una agregación? El pasaje a tabla del vínculo. Hace referencia a la tabla que generó ese vínculo. Pero El no modelo habría relacional no tiene, no necesito pasarlo, porque ya pasé el vínculo. O sea, ¿Está bien? pero en el modelo entidad-relación tengo 2 cosas. Tengo la extracción como Pero nada vínculo. más que fíjate que es para hacer el vínculo, en este caso con examen, para Claro. mostrar esa diferencia, nada más. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces les decía que es conveniente que pasemos a aquellas entidades, primero a tabla, que no vayan a generar claves foráneas, que yo no le tenga, porque si no tengo que envolver y cambiar, ¿sí? ¿Cuáles serían esas entidades acá? Provincia. Provincia, por ejemplo, entonces paso provincia. ¿Cómo la paso? Escribo el nombre provincia, abro paréntesis, escribo código, lo subrayo y le pongo CP, clave primaria, nombre y cierro paréntesis. Listo, ya pasé provincia. A ver. Sería esta que está acá. Uy. Tienen que voy a subir un poquito esto que se me quedó muy abajo. Bueno, ahí se ve ahí abajo que está la tabla provincia, ¿sí? Subrayo ID de provincia, nombre de provincia. Bueno, acá decía código y nombre, lo que pasa es que yo tenía otro pasaje a tabla antes, otro modelo antes, tendría que haber pasado código y nombre. Bien. Después, ¿qué puedo pasar? ¿Qué otra entidad? ¿Mm? Tipo de examen. Tipo de examen, le pasa lo mismo, código y descripción, como atributos, código subrayado y descripción, como atributos, cierro paréntesis, listo, no tiene más nada. ¿Qué otra puedo pasar? ¿Hay alguna más que no vaya a tener clave foránea? El paciente. Ah, no, tiene la localidad. Sí, entonces ¿qué tendríamos que pasar primero? La localidad. La localidad. Localidad podemos pasarla porque ya pasamos provincia. Pasamos entonces localidad, abrimos paréntesis, ponemos código postal, lo subrayamos y ponemos CP, clave primaria o PK, lo mismo, primary key, nombre, y además, ¿qué le tenemos que poner a localidad? Código de la provincia. El código de la provincia, como atributo. ¿Y qué le tenemos que indicar? ¿Qué es la clave foránea de provincia? Que es código o ID de provincia o código, como le hayan puesto, es clave foránea a provincias. ¿Qué más le tenemos que indicar? Que no hace falta indicar que es not null, ¿eh? ¿Por qué no? Porque es clave de provincia. No, pero en localidades que las que estamos pasando no es clave. Ah, es en localidad. Ok. En localidad que estamos poniendo, identificando la clave foránea. Y en localidad no forma parte de la clave. Entonces ahí sí le tenemos que decir
que no admite valores nulos. Bien, independientemente de los atributos, si yo paso localidades, tendría que escribirlo así. Localidades tiene código postal, nombre de la localidad, el ID de la provincia, y el ID de la provincia, not null, es clave foránea a provincia. El not null lo podemos poner acá o lo podemos poner atrás de la clave foránea para indicar que ese atributo es not null. ¿Bien? Ahora sí, que ya tenemos pasadas localidades, podríamos pasar paciente, ¿sí? Que era la tabla que habíamos dicho antes y que no podíamos pasar, porque nos faltaba localidad. Bien, cuando pasamos paciente, ¿qué atributos le ponemos? Todos los atributos que figuran ahí, ¿y qué más? La localidad. Y la localidad. El El código postal. código postal. Siempre agregamos la clave primaria del lado 1 de la relación en la tabla del lado n. ¿Está? Perfecto. Bien, código postal. Y después, ¿qué tenemos que decirle? Que es not null. Y que, Y que y es foránea de localidad. clave foránea, localidades. Bien, eso lo ponemos acá. Pacientes. Ahí tenemos todos los atributos de pacientes, ¿sí? Tipo de documento, número de documento, todo, el ID de paciente subrayado y clave primaria, y código postal, que es clave foránea, localidades. ¿Bien? Bueno, acá está pasado profesionales después. ¿Podemos pasar profesionales? Ya dijimos, habíamos tomado la determinación que pasábamos profesional a superclase. Así que vamos a tener una sola tabla, que tiene todos esos atributos. El número de matrícula sería la clave primaria, y además, ¿qué agrega? ¿Qué atributo agrega? El código postal. El como tipo El código postal, lo mismo que hicimos con paciente recién. El código postal, que es clave foránea, Localidad. localidad. Lo mismo que hicimos antes con paciente. ¿No hace falta poner tipo de profesional? No, porque no era atributo acá en el modelo. Pero te dice que... Hubiera estado bueno, pero no lo habíamos identificado como atributo. Así que no agreguen cosas que no estén en el modelo. Siempre sigamos, digamos, el procedimiento y no agreguemos cosas. Perdón, pero el hecho de que solo el enfermero pueda hacer una extracción, no necesitas Acá en lo algún perdimos. punto Cuando saber... hacemos pasaje a superclase lo perdimos. Ah, ¿y cómo le preguntas ¿Se al acuerdan sistema? de los inconvenientes que tenía los distintos pasajes a tabla? Perdemos información en el modelo. Lo vamos a tener que controlar de otra forma. Ahí sí, probablemente cuando hagamos la implementación en base de datos le agreguemos tipo de profesional para que no se arruine el modelo. Bien. ¿Ya pasamos profesionales? ¿Sí? Que nos quedó igual que paciente. Bien. Código postal, no null, clave foránea, localidades. Bien. Acá está pasada el vínculo NAM ahora. Extracción. ¿Cómo pasamos extracción? Con la clave ID paciente. Bien. ¿Qué más? Número de matrícula de profesional. Claro, porque ahora nos tenemos que acordar que hicimos el pasaje a tablas al superclase, o sea que ahora tenemos profesionales, no tenemos más enfermeros, tenemos profesionales. Bien, entonces pasamos ID de paciente, el número de matrícula del profesional, ¿qué más?
Y los atributos. Los Los atributos, atributos del vínculo. Fecha de extracción, hora de extracción y estado. Y ahora tenemos que establecer la clave primaria de este. Y ahí es donde hacíamos el análisis de dependencias funcionales. Para lo cual vamos a volver a compartir la narrativa que tenía acá arriba. Creí que estaba en el brollo. Bien, y vamos a leer qué decía con respecto a eso. En la regla 3 decía, hablaba sobre ese vínculo NAM y decía, un paciente se puede realizar solo una extracción en una fecha determinada. Entonces analizo, ¿cómo identifico al paciente? Con la identidad Con del el ID de paciente. paciente. Bien. ¿Y qué más me dice? Que con el ID de paciente. ¿Y qué más? La fecha. Y la fecha. Identifico una extracción, porque es solo una extracción. Acuérdense, cuando hablábamos de determinante y determinado, el conjunto de atributos del determinante, en este caso ID de paciente y fecha de extracción, me tienen que identificar un solo subconjunto del determinado, un único. Y ahí tendríamos todos los otros datos de la extracción, ¿sí? El enfermero que la realizó, la hora de extracción y el resultado que era parte de los atributos que teníamos en extracción. No, ¿por qué ID de profesional? Agustín, no sé si me seguiste lo que dije recién. Con el ID de paciente y la fecha de extracción ya lo podemos identificar. Nos lo dice el análisis de dependencias funcionales. Si yo le agregara el ID del profesional, como dice Agustín en el chat, ¿qué sería ID de profesional? ¿Un atributo? ¿Cómo se le llama ese atributo? Que está de más. Superfluo se le llama. Es un atributo superfluo. A ver, cuando dijimos o hablamos de una clave primaria, que dimos la definición, era un atributo o conjunto de atributos que identifican unívocamente una instancia de entidad, ninguno de los cuales puede admitir valores nulos, pero ese conjunto de atributos tiene que ser mínimo. Con lo cual, si empezamos a analizar, y acá me dice que a partir de un paciente y una fecha, paciente en una fecha se puede hacer una sola extracción, o sea que me está determinando un solo conjunto de datos de la extracción, ese atributo del profesional dentro del determinante estaría de más. ¿Me siguieron? ¿Sí? Bien. Bien, perfecto, Agustín. Mientras lo hayan entendido, está genial. Bueno, ya pasamos entonces extracción y nos faltarían poner las claves foráneas. El paciente y El ID de paciente es clave foránea paciente. ¿Le tengo que decir algo más? No, porque es clave primaria. No, porque es un atributo de la clave primaria, entonces no hace falta. ¿Y qué más? Tendríamos que hacer otra clave foránea. La matrícula. La matrícula. Acá le cambiamos el nombre, le pusimos matrícula de enfermero, ¿sí? Con lo cual, cuando armamos una clave foránea y le cambiamos el nombre del atributo de la clave primaria, también se lo indicamos acá. No sé si lo ven. ¿Sí? Se lo ponemos entre paréntesis al nombre del atributo al que hace referencia en la tabla profesional. Matrícula o número de matrícula que le hayan puesto ustedes. ¿Sí? Cuando se llaman igual no hace falta. En el caso de la clave foránea de paciente, no le ponemos otra vez ID de paciente, pues se llaman igual en las tablas. Paciente se llama ID de paciente. ¿Estamos hasta acá? Una pregunta. Sí. Acá ID de paciente no se le ponen si es no nulo o no, porque es una clave primaria dentro de esa... Es un atributo dentro de la clave primaria.
Entonces ningún atributo de la clave primaria admite valores nulos. No hace falta que le ponga. Ok. Pero matrícula no nos quedó adentro de la clave primaria. Entonces sí le tenemos que decir que es un atributo que no puede admitir valores nulos, porque en este caso no lo puede admitir. No puede haber una extracción que no lo haga un enfermero. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Genial. ¿Estamos hasta acá? Bueno, después está el pasaje de tipos de exámenes, que en realidad nosotros lo pasamos antes, porque dijimos que podemos pasar esa tabla antes. Y nos quedaría pasar exámenes. O examen, según como le hayan puesto al vínculo ternario. ¿Vamos a pasarlo? Meter Que las vamos a claves tener primarias de los... la clave primaria de las entidades que vincula. O sea que tendríamos el código del tipo de examen. Sí, ¿Qué más? el número de matrícula del El profesional. número de matrícula del profesional. ¿Y qué más? Y la clave primaria de extracción. Fecha y Y de la paciente. clave primaria de extracción, que eran Y de paciente y fecha de extracción. ID de paciente y fecha de extracción. Bien. Y ahora, y me nos faltan los atributos del vínculo. Fecha de examen, hora de examen y resultado. ¿Está bien? Bien, ahora hay que establecer la clave primaria de todo esto. De esta tabla examen o exámenes, según como le hayan llamado. Bien. Vamos a la narrativa, porque hay que hacer análisis de dependencias funcionales. Y eso estaba acá donde decía, un mismo tipo de examen puede ser realizado más de una vez para una extracción en diferentes horas si el examen hubiera fallado. En una fecha y hora pueden realizarse varios tipos de exámenes. A ver si encontramos el conjunto de atributos que es el determinante de esta dependencia funcional. Ahí me dicen, en una fecha y hora pueden realizarse varios tipos de exámenes. Ya me está diciendo que fecha y hora y el código de tipo de examen Tienen que estar. no pueden estar en el determinado, porque si no serían muchos, van a tener que estar en el determinante. Claro. ¿Está bien? Entonces vamos a tener, por lo menos, fecha, hora y código de tipo de examen. Los tengo que poner en la clave para definir. Para definir que me apunten a un único algo, vamos a ver qué. Ahora, ¿podemos dejar esos tres nada más? Y el paciente. ¿Y el paciente? ¿Solamente el paciente? ¿Y puede tener más de un examen? Se Puede hace al ser un final. profesional. Claro. En realidad, más de un profesional, porque un examen lo realiza un profesional, ¿sí? Varios en el día. Más de Varios una en el extracción. día. Y, a ver, si bien no está dicho que, a ver, ¿cómo decía con respecto a la persona que venía a hacerse la extracción? Bueno, decía que un paciente se puede hacer solo una extracción en una fecha determinada, ¿sí? Pero a lo mejor los exámenes, como me dice que se pueden hacer en varias fechas, a lo mejor esta persona viene, hoy se hace una extracción, mañana se hace otra extracción, y estoy haciendo el análisis, como esto es una investigación, los exámenes en varios días consecutivos. Porque dicen una fecha y hora pueden realizarse varios tipos de exámenes. ¿Está bien? Entonces, por ahí lo que tendría que tener en la clave es la identificación de la extracción, que sería La extracción era el día del paciente y la fecha. el ID del paciente y la fecha de extracción. Entonces tenemos el ID del paciente, la fecha de extracción,
la fecha y la hora del examen y el código de tipo de examen que me determinan un bioquímico que está haciendo ese examen y un resultado del examen. Vamos acá a la tablita. Está bien. Bien, entonces divide paciente, fecha de extracción, código de tipo de examen, fecha y hora del examen, me determina una matrícula y un resultado. Y no me tengo que olvidar de poner todas las claves foráneas, que en este caso, fíjense, ID de paciente y fecha de extracción es clave foránea extracciones. O sea, siempre cuando estoy pasando una ternaria, me tengo que fijar con qué eran los vínculos. Una era con la extracción, otra era con tipo de examen y otra era con profesional. ¿Sí? Y en la única que me quedó afuera de la clave es matrícula del bioquímico. Entonces, en ese caso, le pongo not null. Ahora, si yo le hubiera puesto a exámenes un ID, me queda más... o sea, el hecho de que las claves primarias sean con muchos atributos, ¿no es medio hincha en algún momento? ¿No conviene que sea más? A ver, no es una cuestión de hincha o no hincha. Lo que uno trata de hacer es bajar específicamente el modelo. Después, si por cuestiones de performance, me conviene hacer un identificador. Acá no salía en la narrativa el identificador, ¿eh? No, yo le pregunto a nivel de... Pero ¿qué me pasa? Yo no puedo repetir estos atributos. La única forma de no repetir los atributos es que todos estén en la clave primaria. Porque si yo le pongo un identificador, voy a tener que estar controlando por el modelo de comportamiento que no me repita que un paciente en una fecha de extracción, un tipo de examen, una fecha y una hora, se haga el examen. ¿Sí? Y eso me lo previene haber puesto la clave primaria con los atributos que corresponden. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno. Para hacer este ejercicio, ustedes tienen 1 hora y media. Todavía no se terminó, porque nos falta un ratito más para hacer lo que acá decía que se hacía con álgebra relacional, que eran estas 2 consultas. ¿Sí? Tampoco tuvimos 1 hora y media. ¿Sí? Utilizamos 1 hora y 10 minutos, 12 minutos, más o menos, para hacer el parcial este. ¿Está? Con lo cual queda tiempo, porque imagínense que preguntamos un montón de cosas y dibujamos con el droido que no nos andaba, yo corté un ratito porque ladraban mis perros, o sea que hubo tiempo, ¿sí? Para hacerlo. Pero fuimos, digamos, yo los iba llevando en función de todo lo que estuvimos analizando. Ustedes se tienen que preguntar a ustedes mismos cuánta práctica necesitan para llegar a hacer este parcial, que es un parcial de regularidad. Sí. ¿Este enunciado está disponible para nosotros? No, este enunciado no está disponible porque lo hicimos acá en clase, lo podés escuchar del video cuando lo levante. Pero tenemos 5 o 6 enunciados más. Ah, bueno. Ahora, profe, por su comentario, entiendo que uno de los problemas en los exámenes es la falta de tiempo para resolverlo. Sí. Ok. Y usted nos está diciendo que hagamos práctica para que ese tiempo nos alcance. Sí, porque fíjense que lo terminamos solucionando en 1 hora, con 1 hora y un cachito, pero con un montón de consultas en el medio. Si yo voy siguiendo las reglas y voy dibujando, ¿qué me falta? La práctica de trabajar con Droid, que la adquiero únicamente haciendo ejercitación, no hay otra forma, ¿sí? Y la práctica de determinar qué tipo de entidad es en la medida que leo el enunciado, que lo adquiero con práctica.
No hay otra forma. Por eso se tienen que sentar a refrescar todo esto, ¿sí? Tienen material para tirar para arriba en el campus, para practicar. Tienen la posibilidad de venir a clase consulta o de preguntar, cuando empieza la clase yo les pregunto si tienen o no dudas y todo lo demás. Plantear las dudas. Si vemos que se nos alarga mucho esa duda, nos vamos a consulta, pero lo podemos hacer. ¿Está bien? ¿En qué fecha es el examen? Hoy no me acuerdo, pero es en junio por ahí. Ok. Nos quedan 2 meses. ¿Sí? También nos queda todavía el tema de álgebra relacional, que serán 2 clases. Está, y hacer la práctica y todo lo demás. Tenemos tiempo, pero no se dejen estar. ¿Cuándo me conviene hacer una jerarquía? Cuando yo voy a agregar atributos diferentes a las subclases, ¿sí? Le voy a agregar atributos que no están en las superclases, sino que están solamente en las subclases, o como en este caso que estuvimos acá, porque estos no tenían atributos que agregaba enfermero y bioquímico, pero sí tenían vínculo con otras entidades. Entonces, para verlo mejor, yo acá digo, ojo, el enfermero el que hace la extracción y el bioquímico el que hace el examen de esa extracción. Entonces, cuando tengo vínculos aparte, ahí me conviene hacer una jerarquía. O cuando agrego atributos. Si no, no me conviene.